Entre la duda y el deseo, la lucha por un amor incierto. Una historia de amor donde la pasión se enfrenta a la inseguridad. Lucas y Carla, vecinos que se enamoran, deben navegar por las aguas turbulentas de los celos y la duda. ¿Podrá su relación sobrevivir a las sombras del miedo y las tentaciones externas, o se desmoronará bajo el peso de la incertidumbre? Recuerda suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Desde que me mudé a este barrio, siempre supe que había algo especial en él. No solo por la tranquilidad de sus calles o la cercanía de todo, sino por la presencia de una mujer que captaba la atención de todos, Carla, la vecina más hermosa del lugar. Tenía ese tipo de belleza que parece sacada de un sueño. Cabello oscuro que caía en cascadas sobre sus hombros, ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo el sol, y una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. Sin duda, era la mujer más deseada del barrio. Al principio, me contentaba con admirarla desde la distancia. Me parecía inalcanzable, como si perteneciera a un mundo al que yo no tenía acceso. Cada mañana, cuando salía a caminar, pasaba por su casa solo para verla. A veces se encontraba regando las plantas en su jardín, otras veces simplemente leyendo un libro en su porche. Era como una rutina secreta que me permitía comenzar el día con una pequeña dosis de felicidad. Pero, por mucho que la mirara, nunca me atrevía a acercarme más allá de un saludo casual. Sabía que no era el único que la miraba con interés. Había un montón de hombres, jóvenes y mayores, que suspiraban por ella. La veía a menudo conversando con otros vecinos, y cada vez que lo hacía, sentía un pequeño pinchazo de celos. No porque pensara que yo tenía alguna oportunidad, sino porque me recordaba lo lejos que estaba de su mundo. Competía en una carrera en la que no tenía muchas probabilidades de ganar. Sin embargo, un día todo cambió. Era una tarde cálida de primavera y yo estaba regresando de hacer las compras. Como de costumbre, pasé por su casa, pero esta vez la vi luchando con unas bolsas demasiado pesadas para ella. Sin pensarlo, me acerqué y le ofrecí ayuda. Para mi sorpresa, aceptó con una sonrisa cálida y agradecida. Mientras llevábamos las bolsas al interior de su casa, empezamos a hablar. Descubrí que teníamos más cosas en común de las que imaginé. Le gustaban los libros, el cine clásico, y compartía mi pasión por la cocina. Nos reímos de nuestras torpezas culinarias y de los fallos en recetas que intentábamos seguir al pie de la letra. Esa primera conversación fue el comienzo de algo que jamás había anticipado. A partir de ese momento, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. A veces, tomábamos un café en su terraza o paseábamos por el parque cercano. Poco a poco, fuimos desarrollando una amistad que se sentía natural, pero cargada de una tensión sutil que ambos ignorábamos. Cada día, me sentía más atraído por ella, no solo por su belleza, sino por la persona que descubrí detrás de esa fachada. Era inteligente, divertida y tenía una forma de ver la vida que me cautivaba. Las semanas se convirtieron en meses, y yo seguía luchando con mis sentimientos. No quería leer demasiado en sus acciones, pero había momentos en los que sus miradas, sus palabras, parecían sugerir que también sentía algo por mí. Sin embargo, la idea de que una mujer como Carla pudiera estar interesada en mí parecía absurda. Después de todo, ¿qué podía ofrecerle yo que no pudieran darle otros? Un día, después de una cena que improvisamos en su casa, Carla me sorprendió con una confesión que jamás habría esperado escuchar. Estábamos en su sala, la luz tenue creando un ambiente íntimo, cuando, de repente, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Siempre me has gustado, desde que te mudaste al barrio. Nunca supe cómo decírtelo, pero no quiero seguir guardando esto para mí». Mi corazón latía con fuerza. No podía creerlo. La mujer que yo consideraba inalcanzable, la misma que tenía a todos los hombres del barrio tras de ella, me estaba confesando sus sentimientos. No pude contenerme y la besé.
Fue un beso lleno de pasión y de promesas no dichas. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Empezamos a pasar más tiempo juntos y pronto nos convertimos en inseparables. Las miradas de los vecinos no tardaron en aparecer, algunos con envidia, otros con curiosidad. Pero no todo era tan sencillo. A medida que nuestra relación avanzaba, empecé a notar algo que me inquietaba. Carla seguía siendo el centro de atención del barrio, y los hombres que antes la cortejaban no desaparecieron simplemente porque estuviera conmigo. De hecho, parecía que su interés se intensificaba, como si la relación que compartíamos fuera un reto que ellos estaban dispuestos a superar. Era un pensamiento que no podía apartar de mi mente. Al principio, intenté no darle importancia. Me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que Carla me había elegido a mí y que eso era lo único que importaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, la inseguridad comenzó a enraizarse en mi interior. Empecé a preocuparme cada vez que veía a Carla hablando con otros hombres, cuando la llamaban por teléfono o cuando salía sin decirme a dónde iba. Sabía que estos sentimientos eran irracionales, pero no podía evitarlo. Una tarde, la vi conversando con uno de los hombres que solía cortejarla antes de que estuviéramos juntos. Era un tipo alto, bien parecido, con una sonrisa que parecía encandilar a todos. Los vi desde la ventana de mi casa, y aunque la conversación parecía inofensiva, no pude evitar sentir una punzada de celos. No tenía ninguna razón para dudar de Carla, pero mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué seguía hablando con él? ¿Qué le decía? ¿Qué sentía realmente por mí? Esa noche, no pude dormir. Mi mente no dejaba de imaginar escenarios en los que Carla me dejaba por alguien más. Alguien más atractivo, más seguro de sí mismo, más, todo. Estaba cayendo en una espiral de inseguridad que amenazaba con destruir lo que habíamos construido juntos. Necesitaba hablar con ella, pero al mismo tiempo, temía que al hacerlo, revelaría mis propias debilidades y miedos. Finalmente, decidí enfrentar la situación. Una tarde, mientras estábamos en el parque, no pude aguantar más. Con el corazón en la mano, le confesé mis miedos. Le dije que me sentía inseguro, que temía perderla. Esperaba que se enojara, que me dijera que era un tonto por pensar así. Pero en lugar de eso, me miró con esos ojos verdes que tanto me gustaban y, con una serenidad que me desarmó, me dijo, no tienes por qué preocuparte. Si estoy contigo es porque te elegí a ti, no a ellos. Si hay pretendientes, que los haya. No significa nada para mí. Lo único que importa es lo que tenemos nosotros. Sus palabras me reconfortaron, pero no del todo. Sabía que la inseguridad era un monstruo difícil de matar y que, en el fondo, la batalla no era contra ella, sino contra mis propios miedos. Así que decidí luchar, día tras día, para mantener esa relación que tanto valoraba. Aprendí a confiar más en ella y, sobre todo, en mí mismo. Las cosas mejoraron por un tiempo. Empecé a disfrutar más de nuestra relación, dejando de lado mis temores. Nos reímos, viajamos y compartimos momentos que se convirtieron en recuerdos inolvidables. Sin embargo, de vez en cuando, la sombra de la duda volvía. A veces era un comentario inocente de algún vecino, otras veces una mirada que interpretaba como algo más. Eran pequeñas grietas en la confianza que intentaba construir. Es solo un viejo amigo de la universidad, respondió ella, aparentemente sin darle importancia. Pero para mí, eso fue suficiente para que las dudas volvieran a surgir. ¿Y si su historia no era tan simple? ¿Y si todavía sentía algo por él? Traté de apartar esos pensamientos de mi mente, pero no fue fácil. Algunos días después, Carla mencionó que saldría con unas amigas a cenar. No le di mucha importancia al principio, pero cuando llegó la noche y no recibí ningún mensaje de ella, empecé a preocuparme.
Sabía que probablemente estaba divirtiéndose y que no tenía razón para desconfiar, pero los viejos miedos regresaron con fuerza. Me encontré revisando mi teléfono constantemente, esperando algún mensaje, alguna señal de que todo estaba bien. Finalmente, alrededor de la medianoche, Carla me envió un mensaje diciéndome que había tenido una noche maravillosa y que estaba a punto de regresar a casa. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que mis preocupaciones eran infundadas, pero eso no las hacía desaparecer. Cuando llegó a casa, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero estoy seguro de que Carla notó algo. Mi sonrisa forzada y la forma en que evitaba su mirada probablemente le dieron pistas de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras nos acostábamos, ella me miró y preguntó suavemente, ¿está todo bien, Lucas? Quise mentir, decir que todo estaba perfectamente, pero no pude. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, y lo único que logré fue un suspiro cansado. Solo estoy cansado, respondí, esperando que eso la calmara, pero sabía que no sería suficiente. Los días siguientes fueron tensos. Carla parecía más distante, como si algo se hubiera roto entre nosotros. Intenté recuperar la normalidad, volver a esos momentos de felicidad compartida, pero mis inseguridades seguían ahí, acechando en el fondo de mi mente, dispuestas a salir a la superficie en cualquier momento. Finalmente, una noche no pude más. Me senté con Carla en la sala y le dije que necesitábamos hablar. Le expliqué cómo me sentía, cómo mis inseguridades estaban destruyendo la relación que tanto valoraba. Le confesé que no podía seguir así, que el miedo a perderla me estaba consumiendo. Ella me escuchó en silencio, sus ojos llenos de tristeza. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento antes de hablar. Lucas, no puedo vivir en una relación donde siempre tengo que demostrarte que eres suficiente. Te he elegido a ti, pero parece que no puedes ver eso. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sabía que tenía razón. Mi falta de confianza no solo me estaba afectando a mí, sino también a ella. En ese momento, entendí que si no aprendía a confiar en Carla y en mí mismo, nunca podríamos tener una relación saludable. Le dije que quería cambiar, que estaba dispuesto a trabajar en mis inseguridades, pero también sabía que el camino no sería fácil. Carla me abrazó y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. Acordamos darnos un tiempo para reflexionar, para que yo pudiera enfrentar mis miedos y construir la confianza que tanto necesitaba. Pasaron semanas en las que nos distanciamos un poco, pero este espacio me permitió entender lo importante que era no dejar que mis temores dictaran mi vida. Empecé a hablar con un terapeuta, a trabajar en mi autoestima y a encontrar maneras de fortalecerme emocionalmente. Un día, después de un tiempo de reflexión, nos encontramos en el parque donde todo había comenzado. Carla me miró y sonrió, y en ese momento supe que estaba listo para seguir adelante, esta vez con una confianza renovada. Sabía que no sería fácil, que habría días en los que mis inseguridades volverían, pero también sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarlas. Nos abrazamos y, por primera vez, sentí que realmente podía confiar en lo que teníamos. No era solo un amor construido sobre la admiración o el deseo, sino uno que había sobrevivido a las dudas y miedos. Y así, con el atardecer cayendo sobre nosotros, nos prometimos seguir construyendo nuestra relación, esta vez sobre la base firme de la confianza y el respeto mutuo. El amor, como la vida, es incierto, pero con trabajo y dedicación, sabía que podríamos superar cualquier cosa juntos. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.